Bueno, pues Dios les bendiga. La verdad, pues siempre que se comparte la palabra se siente un gran peso y se siente pues ese nervio, ¿verdad? Pero sé que el Señor fue el que le puso al pastor que me dio la oportunidad de compartir la palabra. Y pues bueno, hoy les estaré compartiendo algo que ha sido de mucha bendición para mi vida. Y antes de que me pongan el tema, quiero contarles algo de lo que vamos a estar hablando. Y es que vamos a estar hablando acerca del discípulo. Recuerdan que la semana pasada, bueno, el domingo pasado, el pastor nos compartió sobre el precio de ser discípulos. ¿Lo recuerda? Que teníamos que pagar un precio. Y bueno, mira, déjame decirte que desde mi caminar en Cristo, el Señor fue formando una identidad en mi vida. Y fue quitando aquellas partes o aquella identidad que se había formado erróneamente pues en mí, ¿verdad? Cuando no había conocido de Dios. Entonces Él empieza a formar una identidad en mi vida y me dice primero que soy su hija, me dice que soy amada, que soy acepta, que tengo un valor, que soy libre para vivir por Él, entre otras muchas cosas. Pero no había entendido que Dios me llamaba a ser discípula, así como a ti también te llama a ser discípula y discípulo. Entonces yo creo que al darme cuenta lo que es ser discípulo, eso terminó de formar o sigue terminando de formar mi identidad en Dios, porque no todos están dispuestos a ser discípulos, como se nos hablaba el domingo, el de pagar un precio para ser discípulos, porque tiene un costo y hay que pagar algo. Entonces, cuando yo había escuchado en la palabra, yo había leído en la palabra que el Señor, que Jesús había levantado discípulos, que los había formado, y leía ahí en la Biblia sobre sus discípulos que después se convirtieron en apóstoles. Pero hasta que vine aquí y empecé a entender más la palabra, me empezó a enseñar un maestro, porque hoy también entiendo la importancia de tener un maestro en nuestras vidas que nos enseñe la profundidad y el valor de cada palabra que está escrita en la Biblia. Es por eso que me di cuenta que yo realmente siempre había estado anhelando ser discípula y tener un maestro que me enseñara. Entonces, no sé tú, pero yo la palabra discípula y lo que conlleva ser un discípulo lo he tomado como identidad de mi vida y como algo que quiero ser siempre. Porque quizás en algún tiempo algunos vamos a estar ya siendo maestros, pero siempre, siempre vamos a ser discípulos. Porque un discípulo es alguien que siempre constantemente está siendo enseñado. Recuerdan que un discípulo es un aprendiz y siempre tiene que estar enseñado, pero un discípulo necesita un maestro. Y gracias a Dios que nosotros tenemos a nuestros maestros que nos enseñan. Porque muchas veces hemos leído la palabra literalmente, conocíamos la letra a la mejor, o quizás ni siquiera la letra. Pero el tener un maestro, como les decía ahorita, nos lleva a la profundidad de la palabra, nos lleva a conocer el valor de las palabras que están escritas ahí. ¿O qué acaso no hemos descubierto mucho valor en las palabras a través del discipulado, a través de las enseñanzas aquí? ¿Verdad? Una de ellas, por ejemplo, lo que es paciencia. Yo decía paciencia, pues nada más no ser desesperado. Pero ahora encontramos que la palabra para paciencia está compuesta por paz y ciencia, y que la ciencia es un conocimiento. O díganme, o los que están en el discipulado, ya pasaron por el discipulado cuando descubrimos Mateo 6:33, que muchas veces lo leímos de forma literalmente, pero no habíamos encontrado que había una cuadratura y que el número 4 significaba orden, y que había palabras en específicos en las cuales el Señor nos estaba enseñando ahí, como por ejemplo qué es primeramente, qué es reino, qué son cosas y qué es la justicia. Entonces quiero decirles que con eso que yo aprendí, el Señor empezó a hacer que yo anhelara más la palabra. Un día mi hermana Melissa me compartió esa parte de Mateo 6:33 y yo dije, Señor, yo quiero conocer más profundo tu palabra. No es posible, tengo 9 años y no había entendido la palabra de esa manera, y poco a poco ella y mi hermano Junior nos iban compartiendo. ¿Y qué creen? Que yo quería hasta que empezamos mi esposo y yo a orar en los secretos. Señor, mándanos un maestro, Señor, llévanos a un lugar donde estudiar, y el Señor nos trajo aquí porque dentro de sus planes estaba esto. Entonces, bueno, la gloria y la honra para Cristo. Si nosotros estamos aquí es porque el Señor quiere que aprendamos la profundidad de su palabra, y en la profundidad es donde nosotros encontramos las revelaciones y los misterios que en ella están, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí el darme cuenta que soy una discípula de Jesús,
eso me llena mi corazón, me llena mi vida y me hace ser una mujer valiente, una mujer esforzada cada día, que quiere complacer a su maestro, que quiere imitar a su maestro. Primero tenemos como maestro a Jesús, pero hay alguien que lo imita también y son nuestros pastores, que yo sé que a ellos les ha costado mucho el tener la enseñanza y traérnosla a nosotros, porque no es fácil. Entonces, fíjense, con eso que aprendí de Mateo 6:33, a mí me lo compartieron, yo lo anhelé conocer más la palabra, yo se lo compartí a 2 personas y esas personas inmediatamente me dijeron, yo quiero conocer más así. Y hoy, el día de ayer, están en un discipulado en el cual pues tengo el honor y el privilegio de poder estarles compartiendo lo poco que he aprendido. Es poco, pero en realidad me ha hecho crecer mucho. Y quiero seguir creciendo, hermanos, porque de eso se trata. Que un discípulo algún día se convierta en un maestro para que pueda levantar a otros discípulos también. Amén. Y pues bueno, entonces el domingo se nos habló acerca del precio de ser discípulo. Pero hoy, si me pueden poner el tema, por favor. Hoy estaremos hablando de la evolución de un discípulo. Y ahorita a ver si lo pone. No, esa no es. Esa 10. La evolución de un discípulo. Y de aquí vamos a tomar un ejemplo de un maestro, pero más que nada de su discípulo. Un maestro formó un discípulo y ese discípulo es Timoteo. ¿Alguien sabe quién era el maestro de Timoteo? Pablo, ¿verdad que sí? Tenía mucho que enseñarle a Timoteo. Y ahí vamos a encontrar 7 pasos, los cuales llevaron a Timoteo a estar evolucionando como discípulo. Y déjame decirte también qué significa Timoteo. Timoteo significa el que ama a Dios. Y sabes que él fue reclutado a los 29 años por Pablo y empezó a ser enseñado. ¿Qué edad tienes tú cuando empezaste a ser enseñado? Pues yo creo que unos tuvieron el privilegio que desde bien pequeñitos, otros de jóvenes, de adolescentes, otros ya maduritos, pero qué privilegio, no importa la edad, sino que sepamos que somos discípulos y que todos venimos aquí a la tierra a ser discípulos y también a formar a otros discípulos, porque eso es lo que dice en Mateo, ¿verdad? 28, 19 y 20. Entonces, bueno, quiero contarles también que tenemos algunos pasos de la evolución de un discípulo. Si me pueden poner la segunda diapositiva. Fíjense, Timoteo fue discípulo, fue hijo amado. Primero fue hijo, pero también fue hijo amado. También el tercero dice que fue verdadero hijo de la fe. El cuarto es que fue fiel. El quinto es que fue colaborador. El sexto es que fue hermano. Y el séptimo es que siervo. Y vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Y el primero dice que él fue discípulo. Y la cita viene en Hechos 16, del 1 al 2. Si me la pueden poner, por favor. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. El siguiente. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aquí nos dice que Timoteo era un discípulo, pero no nada más eso, sino que los hermanos decían que él tenía un buen testimonio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como discípulos tenemos que tener un buen testimonio, no nada más cuando estamos en la iglesia o no nada más cuando estamos con personas de la fe o con otros hermanos, sino también en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, a donde quiera que vayamos. Si realmente nosotros somos un discípulo, tenemos que dar un buen testimonio. Porque a donde quiera que nosotros vayamos tenemos que reflejar a Jesús en nuestro carácter, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de hablar. También teniendo una buena educación, por ejemplo, como principios básicos como el saludar, el despedirte, el darle los buenos días a alguien. Entonces, fíjense, ya daban testimonio de que Timoteo era un discípulo, pero que también tenía un buen testimonio. Siempre debemos de estar cuidando nuestro testimonio. Siempre tenemos que reflejar a Jesús en nuestras vidas.
porque acuérdense que hay un versículo, si me lo pueden poner en Génesis 1:27, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Acuérdense que nos han enseñado aquí que imagen, hay una palabra que está dentro de imagen, que es gen, y que se refiere a la genética. Entonces, para nosotros ser un discípulo tenemos que tener la genética ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando nosotros ya tenemos la genética de Dios, es cuando ya se refleja en nuestro comportamiento, en nuestro carácter. Si alguien por ahí todavía batalla, que se enoja, que de repente pierde el control, que de repente no sabe, se aira, se enfada, no sé, cada quien de uno de ustedes saben con lo que puede estar batallando. Debemos de pedirle a Dios que nos dé su genética, pero ¿cómo nos la va a dar la genética? Nuestra genética va a ser cambiada cuando nosotros estemos acudiendo constantemente a la enseñanza, porque acuérdense lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad que sí? Y dice una parte de ese versículo que penetra hasta los tuétanos, y acuérdense que en los tuétanos, sí se dice tuétanos, que en los tuétanos están los genes, y en los genes, en la sangre, perdón, en los tuétanos está la sangre y en la sangre están los genes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra sí tiene la eficacia de entrar hasta nuestros genes y transformarnos. Ajá. Bueno, pero vamos a Génesis al 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Muchas veces las personas quieren primero la multiplicación y a mí se me viene a la mente que cuando la gente quiere la multiplicación no quiere pasar por la fructificación, y la fructificación es primero estar siendo enseñados. Primero que tú seas limpio, que tú seas sano y que haga frutos en tu vida para después que venga la multiplicación. Y hay gente que se quiere evitar ese paso. Muy importante, se lo quiere pasar y ya andan buscando o haciendo milagros y señales y diciendo que son profetas, que son apóstoles, cuando en realidad ni siquiera conocen la palabra. Entonces, por eso el Señor ahí daba una instrucción muy precisa, que decía que fructificad y multiplicad. Fíjense, porque cuando hay una multiplicación sin Dios, eso es equivalente o es igual a maldad. Porque si no tenemos primero el conocimiento de Dios, esa multiplicación va a ser igual que maldad. Entonces, Dios nos creó a nosotros a su imagen y nosotros tenemos que tener la genética de Dios. Un discípulo tiene que tener la genética de Dios, las características como era Jesús también. Fructificad con Dios es alguien que ya fructifica en Dios, es alguien que es un pilar. ¿Alguien sabe qué es un pilar? Pues es alguien que ya ayuda, alguien que demuestra a Jesús, alguien que ayuda dentro de la iglesia, alguien que apoya a los demás hermanos. Entonces nosotros estamos haciendo algo bueno, y ¿saben cuál es? Que nuestros maestros nos han enseñado que primero tenemos que fructificar para llegar al punto en que después vamos a multiplicarnos. ¿Y sabes cuál va a ser el fruto que tú y yo y que vamos a dar algún día? Aparte de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que vamos a tener un discípulo. Y después de ese discípulo se va a convertir en otro y va a venir otro. Entonces debemos de anhelar eso. No sé si ustedes lo anhelan, pero yo sí lo anhelo. ¿Cuántos no anhelan algún día poderle compartir a aquel que nunca se le ha hablado la palabra, o a aquel que no ha sido libre, a aquel que sigue estando en pecado la palabra? Amén. Nosotros tenemos que prepararnos muy bien, hermanos, y anhelar la palabra, porque un discípulo anhela la sabiduría, un discípulo se esfuerza por buscar la enseñanza, cueste lo que le cueste. ¿O a poco no nos ha pasado que cuando venimos a la iglesia o cuando venimos al discipulado de repente se nos atraviesa algo? Yo creo que todos en algún momento hemos dicho, ay, hoy no, hombre, me siento como que voy bien cansada, bien pesado, mira, de repente me salió trabajo, traigo la mente en otras cosas. Sí, pero lo importante es vencer los obstáculos, porque ¿qué acaso los discípulos de Jesús no subían al monte con él para ser enseñados? Y se nos ha hablado también mucho de esto, porque subir al monte también cuesta, y va a haber un camino que es difícil de transitar para poder llegar hasta la cima con Jesús y recibir su enseñanza. Entonces, cada uno de nosotros, si tú ya perteneces a un discipulado, qué bueno, felicidades por ti, pero si alguien todavía no pertenece, busque prontamente entrar a uno.
y esfuércese de que lo inicia hasta que lo termina, porque no solamente tú vas a crecer, sino que vas a ayudar a crecer a otros, aquellos, como te decía ahorita, que nunca han recibido la palabra, que viven en cárceles, que viven en tinieblas a causa del pecado, que viven en una muerte espiritual. Fíjate, cuando Dios escoge a alguien para ser enseñado, no nada más piensa en ti, sino que Dios está pensando también en tu familia, Dios está pensando en tus vecinos, en tus amigos, Dios está pensando en muchas personas que ni siquiera has conocido. ¿Para qué? Para que sean un día enseñados por ti. Amén. Bueno, y entonces vámonos a al segundo paso, y es que, bueno, yo se los voy a decir para que ya no, si es que ya no me ponen la diapositiva. El segundo paso era hijo, y la cita viene en 1 de Timoteo 1:18. Bueno, ahí está, hijo, y la cita es 1 de Timoteo 1:18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, o sea, Pablo ya le estaba llamando a su discípulo hijo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Alguien sabe, recuerda quiénes son los hijos? Esos son los hermanos. No, es que ella dijo los que hacen la voluntad. Los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que viene en Romanos 8:14. Dice, Pablo le estaba diciendo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, Pablo ya le estaba llamando hijo. Ya también yo creo que había ese vínculo de amor, de cercanía, como de un padre hacia un hijo. ¿Por qué? Porque Timoteo obedecía. ¿Verdad que los hijos obedecemos a los padres? ¿No todos? ¿Verdad que los hijos obedecemos a los padres? Entonces Timoteo ya tenía esa característica, por eso se le llamaba hijo, porque obedecía a su maestro, y su maestro era Pablo. También iba creciendo, se iba desarrollando y sabía que tenía una casa y que tenía un maestro. ¿Cuántos de ustedes reconocen a su maestro? Amén. Sabemos que nuestro maestro es Jesús, pero aquí en la tierra nuestro maestro es también el pastor Isaí, y debemos de ser obedientes, porque si a veces nos cuesta obedecer a los que vemos físicamente, pues más se nos va a hacer difícil obedecer a Dios. Entonces tenemos que empezar siendo obedientes para que podamos ser hijos. ¿Y saben por qué también se le llamaba hijo a Timoteo? Porque ya estaba siendo formado. ¿Qué acaso nosotros como padres no formamos a nuestros hijos? ¿Verdad? Desde que están pequeños vamos dándoles instrucciones, los vamos educando, les vamos enseñando lo que está correcto y lo que no. Todos como papás hacemos eso con nuestros hijos. Entonces me imagino que Pablo hacía lo mismo con Timoteo, lo iba formando a través de la enseñanza. Mira, le decía a Timoteo, mira, esto no lo hagas. Es más, hasta una vez le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Le dio tanta enseñanza a Timoteo, o sea, qué privilegio y qué bendición tener un maestro que te enseñe de esa manera la palabra. Amén. Y bueno, también llega un momento en que Timoteo ya no solamente es hijo, sino que ahora es hijo amado, y esa viene en 2 de Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Ahora ya le estaba llamando amado. ¿Sabe por qué le llamaba amado? Porque Timoteo iba prosperando en todo lo que hacía, todo le salía bien. Por eso ya le llamaba amado. Entonces también qué hermoso que Dios nos pueda llamar a nosotros hijos, hijos amados, discípulos que son hijos y hijos amados. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, porque vamos obedeciendo y porque vamos prosperando. Amén. Prosperando en lo espiritual, no vaya a pensar que nomás en lo económico. Y vamos a la tercera característica, y es que era un verdadero hijo de la fe. Y esa viene, ¿me pueden poner la cita de 1 de Timoteo 1:2? 1 de Timoteo 1:2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verdadero hijo de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Alguien recuerda lo que dice Hebreos 11:1? Ajá. Entonces,
Timoteo ya tenía esa fe, esa certeza de que un día Jesucristo iba a volver aquí. Timoteo iba creciendo en fe. Timoteo tenía una evolución continuamente en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. Entonces Timoteo iba creciendo. Y otra característica es que era fiel. ¿Me pueden poner 1 Corintios 4:17? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero dice ahí, fiel en el Señor. Timoteo ya era fiel. ¿Y saben qué significa fiel? Fiel significa leal, íntegro, honesto. ¿Alguien sabe qué es íntegro? ¿No? Bueno, una persona íntegra es aquella que hace lo correcto donde quiera que vaya, aunque nadie lo vea. Una persona íntegra es quien siempre hace lo correcto aunque nadie lo esté viendo. Ahora yo les pregunto, no me lo contesten, ¿realmente somos personas fieles, personas íntegras delante de los ojos de Dios? Sea cual sea tu respuesta, déjame te digo lo que dice Dios. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Como Timoteo ya era fiel, Dios dice, mis ojos pondré sobre los fieles. Los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Pero hay otra cosa que dice ahí, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y esta parte de abajo me recuerda dos cosas que hemos aprendido. Que debemos de andar en sus mandamientos, y cuando andamos en sus mandamientos andamos en el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos esas cosas nos estamos convirtiendo en discípulos fieles, como lo fue Timoteo. Nosotros tenemos que andar caminando, andando en los mandamientos y estando siempre en el camino, no salirnos, no ponernos ya no regresar a estar junto al camino, sino siempre estar en el camino, andar, caminar, que es Jesús. Y el punto número 5 es que Timoteo era colaborador. ¿Cuántos de aquí somos colaboradores? Vamos a ver qué dice Romanos 16:21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Timoteo, mi colaborador. Pues fíjense que la palabra colaborador o una persona que es colaborador es una persona que trabaja en conjunto con otros. Entonces, la verdad yo me siento bien feliz de pertenecer a Iglesia Nueva Generación porque yo veo que todos trabajamos. Amén. Y pues nuevamente voy a decir algo que sucedió en el encuentro, porque yo podía ver que estábamos todos unánimes, pero también lo veo cuando estamos aquí en la iglesia, cuando estamos adorando a Dios, se siente una unidad, cuando tenemos que hacer algo para Dios también. Por ejemplo, el tiempo que yo paso para estar en el programa de los jueves, cuando estoy con Denise, con Melissa, con Junior allá en el audio, cuando está pastor, hay una unidad para hacer lo que tenemos que hacer para Dios. Veo la unidad en los chicos de la alabanza, en las panderistas, hay una unidad, y así tenemos que seguir trabajando como colaboradores, porque es una característica de un discípulo que va evolucionando. Y hay otra característica ahí que es hermano. ¿Y quiénes son los hermanos ahora sí? Los que hacen la voluntad del Padre. Viene en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Aquí nos dice que Pablo, o sea, su maestro, y Timoteo eran siervos. Y acuérdense que también la palabra, no, pero no era esa cita, me equivoqué. Esa es la de siervos, bueno, ya se los voy a decir. Aquí el otro punto, el último, es que Timoteo era siervo. Pero también nos dice que Timoteo era un hermano, y viene en 1 de Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. O sea, era un hermano y era un servidor de Dios. Entonces los hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Y acuérdense que nosotros también venimos a hacer la voluntad del Padre aquí. ¿Alguien sabe lo que dice Hebreos 10:7?
¿Alguien lo recuerda, los del discipulado 2? Entonces, vamos a ponerlo, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro estaba escrito de mí. Está escrito de mí. Hebreos 17. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, y dentro de la voluntad está el propósito de Dios. Como para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Todos nosotros tenemos que cumplir con un propósito aquí en la tierra. Acuérdense la ruta de la preexistencia, acuérdense que un día le dijimos al Señor, heme aquí, envíame a mí, y es por eso que venimos a hacer la voluntad de Dios, no importa la edad que tengamos. A veces pensamos que porque ya, a veces hasta yo he pensado eso, y yo digo, ay Señor, ya me estoy haciendo viejita, ¿será que de perdido ya llevo una cuarta parte de tu voluntad? Entonces, debemos estar pensando en cumplir el propósito por el cual el Señor nos mandó aquí a la tierra, porque un día le dijimos al Señor, envíame a mí para esa tarea, y a lo mejor me imagino yo que hasta allá en el cielo yo estaba así como insiste, yo quiero. Entonces, porque soy muy insistente cuando quiero algo. Entonces, a lo mejor yo estaba así en la tierra y a lo mejor tú también estuviste de esa manera, y por eso es que venimos a cumplir algo. Pero ¿cómo vamos a conocer nuestro propósito? Pues también es conociendo la palabra. A través de que nosotros estemos adquiriendo la enseñanza del Señor, nos vamos a dar cuenta a qué venimos a esta tierra. Y uno de los propósitos por los cuales venimos a esta tierra está en Mateo 28 del 19 al 20. Y bueno, ahora sí, ya la séptima característica, que era siervos, viene en Filipenses 1:1, la voy a volver a retomar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Acuérdense que los siervos también ya es una elevación, un crecimiento. ¿Se acuerdan que, a los que estuvieron en el encuentro se les habló acerca del crecimiento del discípulo? Y hablábamos acerca del siervo, que es la tercera elevación. Pues ahorita vamos a volver a hablar un poquito acerca de eso también. Pero si se fijan, hablamos de 7 pasos para que un discípulo evolucionara como lo hizo Timoteo. ¿Alguien recuerda qué significa el número 7? Sí, activación. Entonces, necesitamos esos pasos: ser discípulo, ser hijo amado, ser fiel, ser siervo, ser colaborador. No importa el orden, pero necesitamos anhelar tener esas características o esos pasos para ir evolucionando. ¿Cuántos de aquí quieren evolucionar? Amén. Entonces, si tú estás aquí, no pienses que siempre te vas a quedar nada más con lo primero. O por ejemplo, como en la etapa de crecimiento que es hombre, no te vas a quedar así, sino que tú tienes que anhelar seguir creciendo. ¿Por qué necesitas anhelar seguir creciendo? Porque acuérdate que hay muchos que te están esperando a ser enseñados por ti. Amén. Y ese es parte de tu propósito también. Y bueno, quiero que me acompañen a una cita, 1 Corintios 15:58. Fíjense lo que decía Pablo. Así que, hermanos míos, amados, hermanos los que hacen ya la voluntad de Dios, estad firmes y constantes. ¿Cómo? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿en qué? En vano. Entonces, Pablo le decía algo a sus discípulos, que a los hermanos les decía que tenían que estar creciendo constantemente y que tenían que estar firmes. ¿Alguien sabe lo que es firmeza? ¿Duro? ¿Algo que no se mueve? ¿Alguien más? Algo fijo. Entonces, algo firme es algo que no se mueve, y por eso Pablo les daba, fíjense lo que les enseñaba, que tenían que estar firmes. Nosotros tenemos que estar firmes buscando la enseñanza, debemos de estar firmes en el camino que es Jesucristo, no movernos, no desesperarnos, porque a veces yo creo que también hay personas que se desesperan porque dicen, es que yo veo que el otro está creciendo más rápido y ¿por qué yo no? No te compares con nadie. Nada más anhela más y persiste y sé firme para que tú también puedas crecer a la medida que Dios te mandó o que te demanda crecer. Y también a veces que decimos, como les decía ahorita, ay, es que mi edad, es que ya estoy grande, a lo mejor a mí ya no es para mí esto, no retengo, no sé escribir. Fíjense que cuando estábamos allá en el encuentro, hubo algo, yo soy una persona súper mega distraída, o sea,
siempre traigo muchas cosas en la cabeza y de repente ya le he orado a Dios y le he dicho al Señor que me quite el ser distraída, porque si hay personas que me han dicho, es que me pasas a un lado y ni me saludas y no me volteas a ver. Y ahora entendí que un discípulo también tiene que ser educado, pero no es por falta de educación, es porque soy muy distraída. Entonces a veces ni siquiera me fijo la ropa que Rubén trae puesta, porque a veces Rubén se va a trabajar y de repente como que pienso ya como a las 5 de la tarde, digo, ¿qué se llevó Rubén de ropa? Sí. Y no me acuerdo, y luego de repente me llega con ropa que trae una playera que huele bien rico, y le digo, Rubén, ya ni me acordaba que tenías esa playera, y olía rico porque su mamá se la lavó. Entonces, o sea, no me acuerdo de la ropa que le hace falta ni nada, soy muy distraída. Es más, con decirle que varias veces se me ha perdido mi hija la chiquita. Y ellos lo saben. Entonces, yo sé que no es bueno ser tan distraído. Hace como 15 días fuimos al Pollo Loco todos en familia y ya estábamos arriba de las camionetas y dice Rubén, y Regina, no, él también se le olvidó, no digas que no. Nada más que alguien te recordó, no sé si fue tu mamá o Janet, alguien le recordó y le dije, no, pues no la traes tú. Dijo, no, pues no, hombre, Regina estaba ya menos metida en los jueguitos con el sudor escurriéndole hasta abajo. Esa es la más light que me ha pasado, porque la más fuerte fue que una vez se me perdieron en la playa y duré media hora para encontrarlas. Entonces, ya. Y en la playa, ¿qué creen? Me andaban grabando con los celulares toda la gente que estaba en la orilla y dije, voy a salir en Facebook, mamá descuidada. No, hombre. Es más, quería llorar y ni las lágrimas me salían del susto. Pero bueno, entonces es algo que le está orando a Dios, que yo no sea tan distraída. Pero, ay no, hombre, ya se me olvidó lo que les iba a decir. Bueno, ahorita me recuerda a Dios. Sí, ya ven que sí soy bien distraída. Entonces en el encuentro yo me sorprendí mucho porque estaba el grupo de las frutas maduras y y ellas estaban ahí y bien atentas y escribiendo, pero hubo alguien más de esos momentos cuando Dios me dice que ponga atención, porque de verdad sí soy bien distraída. Entonces cuando pongo atención es porque Dios me hace que ponga atención en una persona, en un momento o en una situación que está pasando. Entonces quien llamó mi atención fue el hermano Polo. Y él tocó en mi equipo, cuando nos dividimos por grupos, él tocó en mi equipo. Y entonces yo lo vi que él estaba bien atento y estaba escribiendo y tenía su letra tan bonita como cursiva, como de los de antes. Y yo lo veía que estaba bien atento, y aparte, o sea, tiene una personalidad muy linda porque hasta nos hizo reír con un bote que se apachurró, que los que estuvimos ahí sabemos de qué se trata. Entonces yo decía, Señor, no importa la edad. Y para mí él fue como inspirarme a decir, sí, mira Señor, si él lo hace, yo también lo quiero hacer. Si otras personas lo hacen así, ¿por qué yo no? Entonces, hermano Polo, usted es de inspiración para otros hombres también. Y bueno, eso era lo que les iba a decir. Entonces, bueno, pero Pablo también dijo que estemos como constantes. ¿Y qué es estar constante? Es alguien que persiste y que permanece. ¿Cuántos de nosotros hemos persistido en la enseñanza? ¿Verdad que sí se nos cansa la mano cuando transcribimos? ¿Verdad que sí? ¿O alguna vez te has tenido que dar una cachetada para seguirle? Yo casi a veces en el discipulado de 4 horas me doy una cachetada espiritual para despertar. Una vez estábamos en el discipulado y entonces, como a mí me gusta mucho imaginarme lo que el pastor está diciendo de las historias de la palabra, ¿verdad? Y no me acuerdo cuál historia estaba contando. Entonces yo me puse a imaginar la historia, no sé si él lo recuerda, pero yo me quedé así como oída. Y se me acerca y me dice, ¿estás bien, mija? Y me dio una vergüenza. Pero yo me estaba imaginando la historia. Es que si me la imagino sí aprendo. Entonces, bueno, a nosotros nos han dado la clase hasta de más de 5 horas y cada sábado son 4 horas. Y mire,
yo he visto, bueno, al menos en Rubén y en mí, que pues vivimos juntitos, yo he visto cómo venimos a veces cansados, cómo hay cosas que se nos atraviesan a la mera hora. Para cruzar, yo vivo en Balcones de Morelos, es todo derecho, para cruzar de Balcones de Morelos para llegar aquí a la iglesia, no hombre, parece que venimos venciendo obstáculos en la camioneta. Y Rubén viene manejando como rápido y furioso y curvea y la patina y llega rapando la camioneta. Pero llegamos y cuando estamos aquí decimos qué bueno que no faltamos, porque necesitábamos esa palabra, porque esa palabra nos hace crecer. Y luego, ¿qué creen? Lo más padre, que cuando llegamos a la casa decimos, ¿viste de lo que se trató? No, pues que sí. No, Rubén, es que ya no hay que hacer eso. Y luego, no, sí, ya no. Y empezamos de la palabra. Entonces, eso es, debemos de mantenernos constantes y firmes, aunque nos duela la mano, aunque nos duela la cabeza, aunque no tengamos para el taxi, para la gasolina, tenemos que venir. Y también quiero poner como ejemplo a Fátima, porque Fátima tiene, ¿cuánto tienes viniendo, mija? Un poquito más del mes, ¿verdad? Y ¿saben qué? Ella no falta. Y ella me dice, pasa por mí, y antes de que yo no tengo que andar detrás de ella es la que me manda el mensaje a mí que pase por ella. Y está en el discipulado también, y está transcribiendo todas sus tareas, y llegó con sus cuadernos tan hermosos, y todos los días transcribe y se aprende los versículos. Entonces, a veces vemos que personas nuevitas llegan y nos ponen el ejemplo, ¿verdad que sí? Y son de inspiración para nosotros. Todos, cada uno de nosotros, ¿sabías que cada uno de nosotros somos inspiración para alguien? Por cuanto tú te esfuerzas en buscar a Dios, por cuanto tú cómo le sirves a Dios, cómo hablas de Dios con esa pasión, cómo te esfuerzas y cantas, si tocas un instrumento, si te toca ser la chica del podcast, si te toca ser maestro, lo que sea que te toque, tú lo haces con pasión y sabes que tú eres de inspiración para otros. Muchos anhelan servirle a Dios y buscan servirle a Dios por cómo ven que tú lo haces con esa pasión y con esa perfección y esa excelencia para Dios. Pero bueno, hay una cita que yo creo que casi todos no la sabemos, y el que me la diga, le voy a poner una estrellita espiritual. Job 22:28. Muy bien, Gaby se sabe todas las citas. Entonces, Dios nos habla ahí que también tenemos que ser determinantes. Necesitamos ser personas determinantes, que si tú ya te dispusiste a buscar la enseñanza, determínate a seguir, porque ¿qué creen? Les tengo una super mega noticia. Jamás vamos a terminar los discipulados. Eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno, porque si todo el tiempo estamos siendo enseñados, vamos a crecer mucho hasta que nos convertamos en un árbol tan grandote que puede dar muchos frutos, y cada fruto es un discípulo. No sé tú, pero yo sí quiero ser ese árbol grandote que dé unas manzanotas. Entonces tenemos que ser determinados, porque acuérdense que determinar es una palabra compuesta, que todo lo que inicias lo tienes que terminar. Muy bien, se ve que sí estuvieron en el discipulado 1. Felicidades. Ok, ¿me pueden poner la siguiente diapositiva? Es la que dice crecimiento del discípulo. Etapas de crecimiento de un discípulo. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros ya las conocemos, pero vamos a hablar un poquito más de ellas. La primera es hombre, la segunda es varón, la tercera es siervo y la cuarta amigo. ¿Por qué las quise retomar? Porque acuérdense que Timoteo en la 7ª característica era siervo, y vamos a hablar acerca de las etapas de crecimiento. Los que estuvieron en el encuentro también, pues por ahí recibían esta enseñanza, pero yo sé que nuevamente Dios les va a hablar. Y la número 1 es que es hombre. ¿Y quién es un hombre? Es aquel que está junto al camino, que inicia junto al camino, y la cita es Mateo 13:4. ¿Me la puedes poner, por favor? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Pero qué es la semilla? La palabra. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Entonces, el hombre
empieza estando junto al camino, porque la semilla, la palabra, no cae todavía en él. Pero si él persiste, va a pasar de estar junto al camino a estar en el camino, y ahora sí la semilla, la palabra, va a caer en él y lo va a hacer crecer. Entonces, para esta etapa, el hombre tiene que ser, como decíamos ahorita, persistente y determinante a querer crecer, para no solamente quedarse en la etapa de hombre. Y cuando él inicia en la palabra, ¿sabes qué sucede? Que la palabra empieza a limpiarlo, la palabra empieza a lavarlo, y empieza a hacer una limpieza total aún de espíritus. No sé a cuántos ya les ha sucedido eso con la palabra. Algo que yo noté aquí en la iglesia, cuando yo inicié, fue algo que también ahorita decía el pastor en la administración, es que la palabra es la que te hace libre, que no, a veces no hay que imponer mano. Digo, no es algo malo, pero la misma palabra, yo también, como decía el pastor ahorita, él testificaba, yo también he sido libre y lavada a través de la palabra. Y hay veces que estoy en el discipulado y hay veces que estoy aquí en la iglesia y estoy escuchando la palabra, y mire, yo siento que la palabra corre en todo mi interior, que quiero gritar, pero me aguanto porque digo, van a decir, ya está loca. Pero, o sea, la palabra está haciendo su efecto de lavamiento en mi vida, de limpieza en mi vida. Y cuando la conozco me doy cuenta que Dios me quiere hacer libre de lo que voy conociendo, de los espíritus contrarios a Dios, del pecado, por ejemplo, también. Entonces, el hombre, bueno, para quien no sepa, dice hombre, pero no se refiere nada más a los hombres, sino también a las mujeres. Es la primera etapa. Entonces, en esta etapa va a haber lavamiento, va a haber limpieza en su vida. Pero después, si él permanece, ¿sabes qué? Va a llegar a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Varón. Y vamos a ver la cita de Salmos 1, del 1 al 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, aquí en el 1 dice, bienaventurado el varón, o sea, el varón ya es un bienaventurado, es un dichoso. Vamos a ver el segundo, por favor. 1, 2. Sino que en la ley de Jehová, ¿qué es la ley? La palabra. Sino que en la ley de Jehová está que su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El varón ya tiene delicia, ya su delicia es la palabra, ya se deleita con la palabra. ¿Cuántos de aquí ya nos deleitamos con la palabra? Yo me deleito bastante con la palabra, y es como si estuviera comiendo mi comida más rica, porque hasta me la saboreo, la disfruto, hasta me hago que me pase así bien despacito, así, para irla disfrutando cuando va por aquí, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Entonces, necesitamos deleitarnos en la palabra, es el mejor alimento. Así como cuando comes el mejor platillo, tu comida favorita, deleítate en él, porque entonces cuando tú ya te empieces y encuentras la delicia en la palabra, es que tú ya estás siendo un varón o una varona. Entonces, el varón ya no piensa solamente quedarse en varón, sino que también quiere pasar a ser siervo, que es la tercera etapa de crecimiento. Y vamos a Gálatas 1:10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. Esto lo decía Pablo. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un varón ya no busca agradar a las personas, ni a los amigos, ni al mundo. Él busca agradar solamente a Dios. Eso es lo que lo hace convertirse en un varón que agrada a Dios, que busca hacer su voluntad y lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos de aquí ya están haciendo la voluntad de Dios? Si tú ya la estás haciendo y buscas agradarle a Él, ¿sabes qué? Eso quiere decir que tú te estás convirtiendo en una varona o en un varón. Y pues bueno, la última etapa es amigo. Y hay un versículo en Juan 15:15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, cuando ya pasamos a ser amigos, ¿sabes por qué pasas a ser amigo? Porque ya hay una relación tan íntima, tan íntima. ¿Cuántos de aquí tienen amigos? Bien poquitos, nadie tiene amigos. Amén. ¿Verdad que cuando uno tiene amigos, piensa en ese amigo o no ese amigo que tú tienes?
Cuando tú tienes un amigo, ¿verdad que lo construyes a base de una comunicación? Lo construyes a base de una intimidad, de pasar a tiempos con él, de irte a pasear, de platicarle tus secretos. Pues es lo mismo con Dios. Para nosotros podernos hacer amigos de Dios, tenemos, muchachos, ¿saben qué tenemos que hacer? Ya dije como el pastor. Dice, muchachos, ¿saben qué tenemos que hacer? Pues pasar intimidad con Dios. Tenemos que buscarle en la intimidad, en lo secreto a Dios, para que entonces ya no, como dice ahí en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Entonces el Señor quiere que todos llegamos a la etapa de ser amigos, donde el Señor nos revela todos sus secretos y sus misterios que están en la palabra, pero también los misterios que no están en la palabra. No sé tú, pero yo quiero llegar a esa etapa de ser amigos, donde el Señor me revele sus secretos y yo pueda escuchar sus consejos audiblemente, y donde yo pueda escuchar, Judith, por aquí no te vayas, Judith, si haces esto, esto no lo hagas. ¿Cuántos de ustedes piden consejo a Dios? ¿Cuántos de ustedes platican con Dios como si fuera un amigo? Si no lo has hecho, hazlo así. Mira, yo cuando voy manejando, yo voy hablando con Dios como si ahí, así haz de cuenta, Dios va conmigo y yo voy hablando. Y cuando me ha pasado cosas también, y cuando me pasan cosas buenas y cosas malas también, constantemente estoy hablando con Dios como si fuera una persona, porque para mí es una persona. Entonces tenemos que hacerlo. No importa que pues vayas ahí caminando y que te vean hablando sola y piensen que estés loco. Tú síguelo haciendo, tú síguelo haciendo, tú sigue hablando con Dios, métete la intimidad con Dios, porque a veces sí venimos y venimos a los discipulados y venimos a las enseñanzas y transcribimos. Pero ¿qué tal el tiempo de intimidad con Dios? ¿Qué tal el cerrar la puerta y ser solamente tú con Él? ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo vas el estar a solas con tu Padre y que te empiece a mostrar grandes cosas ocultas que tú no conoces? Que te empiece a hablar a través de sueños porque le has estado buscando en la intimidad, porque también encuentras deleite en la intimidad con Él. Para mí el deleite más grande que tengo es estar en intimidad con Dios y el deleite de su palabra. Entonces debemos de ser tan cercanos como con un amigo, y aquel que se hace amigo de Dios, ¿qué creen? Se hace enemigo del mundo. El que ya es amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Entonces nosotros tenemos que ser amigos de Dios, llegar a ese punto donde lo escuchamos, donde nos revela cosas que están pasando que no habíamos entendido. Y bueno, por último, también quiero volver a tocar algo que ya nos han enseñado en la iglesia, pero quiero volvértelo a decir. El costo de un discípulo, si me pueden poner la última, no, es la antepenúltima diapositiva. El costo de ser discípulo. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabías tú que en la iglesia, en la mayoría de las iglesias no hay discípulos? Solamente hay cristianos y creyentes. ¿Sabes por qué no hay discípulos? Porque no hay maestros. No hay maestros que levanten discípulos, porque lamentablemente la mayoría de los pastores consideran una pérdida de tiempo, o le llaman invertir mucho tiempo a la enseñanza porque ellos no quieren ser enseñados. Entonces, qué privilegio es que nosotros sí podamos tener maestros que están también siendo enseñados, son maestros y nos enseñan a nosotros. Ese es un gran privilegio. ¿Y sabes por qué no hay discípulos también? Porque la mayoría no quiere pagar el precio, porque solamente quieren ser creyentes, de decir yo creo en Dios, o cristianos. Yo decía, yo soy cristiana y no es algo malo, o sea, decir cristiana porque Cristo vive adentro de ti, porque ahora todo es cristocéntrico, todo depende de Cristo. O creyente porque crees en Dios, pero no solamente basta con eso, porque lo más importante es ser discípulo, y para ser discípulo va a costarte, y aquí está lo que tienes que hacer: ir en pos de Jesús. Número 1, ir en pos de Jesús, y esto quiere decir dejar lo que estás haciendo e ir detrás de Él. Nosotros tenemos que dejar lo que estamos haciendo. ¿O a poco cuando tú vienes, es más, en el momento en que estás ahorita, a lo mejor algunos tuvimos que dejar cosas, ¿verdad que sí? Dejaste comodidad, dejaste sueño, dejaste quizás dolor de cabeza allá afuera, dejaste quizás preocupaciones, dejaste trabajo,
Cada vez que vienes a la iglesia o que vienes al discipulado, dejaste como yo la ropa ahí. Dije, ni modo, mañana, porque es más importante estar aquí. La mayoría, miren, es más, déjenme les digo algo. Hay días que no tengo nada que hacer más que levantarme, limpiar mi casa, pues las cosas normales que hacemos las amas de casa. Pero justo cuando me dicen, vas a compartir la palabra, o justo cuando me toca iglesia, o justo cuando me toca compartir algo en el programa, no hombre, es cuando hasta parece que de adrede me vienen todos los pendientes de la vida, de adrede me llega la visita, de adrede las amigas mandándome mensajes, dame un consejo, de adrede Rubén diciéndome que le dé de comer. Entonces, pero ¿sabes qué? Aún con todas esas cosas que suceden de adrede, nosotros tenemos que vencer y estar aquí. No se crea, no me pide de comer porque es muy comprensivo y su mamá siempre me ayuda en esa parte. Entonces, aún con todo eso, nosotros tuvimos que dejar las cosas que nos gustan hacer, por ejemplo, también el dormir, el descansar, para venir en pos de Jesús. Y el número 2 dice negarse a sí mismo. Y es que nosotros debemos de negarnos también a las cosas de la carne, a los celos. Viene en Gálatas 5:19, los frutos de la carne, a los celos, a la ira, a la contienda. ¿Verdad que te ha costado? Cuando quieres pelear y mejor te quedas callada. ¿Verdad que sí cuesta? O cuando te están criticando y quieres decirle muchas cosas, pero mejor nada más dices, ¿verdad que sí cuesta? O sobre todo cuando somos esposos, ¿verdad? Porque hay veces que los esposos también son usados por el enemigo y te dicen, a ver, dime como me decías antes, pero uno ya no debe de ser así, uno debe de quedarse callada porque uno tiene que dar un buen testimonio como un discípulo. Entonces todo va a costar ir dejando todas las cosas de la carne, los celos. ¿Cuántos de aquí son celosos? Bueno, qué bueno que aquí no hay ningún celoso. Qué bueno que todos saben lo que tienen. Muy bien, felicidades. Porque ¿saben por qué? Porque estamos en Dios y ya no debe de haber celos. Todo eso se tiene que ir quitando, todos los frutos de la carne se tienen que ir quitando de nuestra vida. Mira, llega un momento en que, como dice ahí, como dice en la diapositiva, el paso número 2, negarse a sí mismo. Llega un momento donde ya no piensas de tanto que amas a Dios y de tanto que le sigues y le buscas, llega el momento en que ya no te preocupas el que vas a comer, el que vas a vestir, ya no, o que si va a haber provisión mañana, ya no te preocupas. Mira, a veces puedes abrir la cartera y verte que nomás traes uno de 20. Pero ¿sabes qué? Estás confiado en que Dios va a proveer. O sea, eso es negarte a ti mismo, en decir, bien me pude haber ido el domingo con mi familia a un paseo, pero prefiero venirme a la iglesia. Porque, bueno, miren, algo que les voy a contar y que he tenido que negarme mucho y que sí me ha dolido, la verdad, es mi ranchito. Yo tengo un ranchito. Son 2 cuartitos, están bien chiquititos. Y a mí me gusta mucho estar ahí con mi familia, ese lugar y las personas con las que estoy. Y es mi familia y me gusta estar ahí, hacer una carnita asada y voltear, ver a las montañas y que el aire bien friecito te queme los cachetitos. Y eso me gusta a mí, para mí también es un lugar que me da paz. Entonces, ¿saben qué? Yo me había hecho un plan y yo había dicho, para tal tiempo lo voy a tener, porque lo compramos, es una casita de adobe. Cuando lo compré, los ladrillitos estaban desboronando. Entonces yo dije, Dios me lo regaló porque yo se lo pedí. Y saben que yo dije, para tal tiempo lo voy a tener así, todo bardeado, con un asador precioso, con más cuartos para los que se queden a dormir. Y no le hice nada de eso. No le hice nada de eso. Muy apenas lo zarpeamos. Y me ha costado, porque a veces lo extraño tanto que nada más lo veo en fotos. De verdad, lo extraño mucho. Entonces, si por mí fuera, yo estuviera ahí. Pero luego digo, ¿de qué me sirve, Señor, tener el rancho si no te tengo a ti o te pierdo a ti? ¿De qué me sirve si tú no vas conmigo a ese lugar? Entonces, a veces puedo ir con las horas contadas. A veces vamos mi familia y yo casi que corriendo, comemos y nos venimos corriendo. Pero no me importa, porque lo más importante es tener a Dios. Lo más importante es tener a Dios. ¿Saben por qué? Porque así pudiéramos tener la casa de nuestros sueños, el coche de nuestros sueños,
todo lo que nosotros hemos anhelado, si no tenemos a Dios, jamás lo vamos a disfrutar. Entonces sí se paga un precio y he dejado ese pequeño rancho, pero algún día, cuando sea viejita. Entonces, bueno, el otro punto es tomar tu cruz. Y vamos por favor a Lucas 14:27, por favor. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero ¿qué es llevar la cruz? ¿O qué es tomar la cruz? Pues el tomar la cruz significa que nosotros debemos de morir. Nosotros debemos de morir juntamente con Él y morir a todo lo que nos detiene seguir a Jesús. ¿Qué te detiene por seguir a Jesús? ¿Un hijo? ¿Un esposo? ¿Un trabajo? ¿Una escuela? ¿Tu carne? ¿Tu pereza? ¿Qué es lo que te impide seguir a Jesús? Tenemos que dejarlo para seguirlo a Él. De verdad, nuestro mayor deleite y nuestra plenitud la encontramos solamente en Él. Al final de cuentas, mira, ese trabajo que tú tienes, al rato te corren y tu patrón contrata a otra persona. Entonces, o sea, pero Dios jamás te va a desechar. Entonces, sí es cierto, o sea, para que a veces te vives haciendo garras en un trabajo o te vives, ¿cómo se dice? Desgastando en un trabajo o te vives preocupando por agradar a otras personas en el trabajo cuando al final de cuentas te corren en 5 minutos, te dan bien poquita liquidación y contratan a otro. Entonces, lo más importante es tener a Dios en nuestras vidas, que todo aquello que nos está impidiendo seguirlo, saquémoslo de nuestra vida aunque nos cueste. ¿O qué pecado te cuesta? ¿Qué pecado te está costando apartarte de Dios y no seguirlo? La pornografía, el adulterio, la fornicación. Porque sabes que de tanto que has cometido a veces el pecado, el enemigo te empieza a susurrar: ¿a qué vas a la iglesia? Mira, tú no has cambiado, siempre vas a ser igual, eres un hipócrita, eres un falso, eres insuficiente, Dios no perdona lo que tú hiciste. Entonces debemos de sacar todo ese pecado y toda aquella acusación que el enemigo trae a nuestra vida, todo lo que sea obstáculo, llámese hijos, esposos, lo que sea, sácalo de tu vida. O sea, no saques al esposo, o sea, lo que te quiero decir, o sea, ora por él, o sea, sacándolo espiritualmente. Dile, no eres impedimento para mí. Y número 4 es seguirlo. ¿Y qué es seguirlo? Bueno, pues seguirlo es un sinónimo de andar. Andar es caminar. Entonces es andar en sus mandamientos. Cuando nosotros estamos siguiendo a Jesús, es andar en sus mandamientos, haciendo lo que a Él le agrada, lo que Él nos manda hacer. Y acuérdense que en la Biblia encontramos muchísimos mandamientos, no nada más los 10 que conocemos. Y entre más conocemos la palabra, más nos vamos dando cuenta que hay muchísimos mandamientos. Y que es fácil obedecer a Dios, a lo mejor de primero no, pero llega el punto en que te enamoras tanto de Dios que es fácil obedecerlo, que cada vez se te va haciendo más fácil obedecer a Dios. Por cuanto le amas, dices: Señor, no te quiero fallar, Señor, quiero estar bien delante de ti. No sé si a ustedes les ha pasado eso. ¿Me pueden poner la cita de Lucas 14:33? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Acuérdense del joven rico. Acuérdense del que nos decía el pastor también, del que quería ir a enterrar a su padre. Entonces nosotros tenemos que dejar todo aquello que nos impide seguir a Jesús y no puede ser un discípulo. Cada quien hágase esta pregunta en su mente: ¿qué tengo que renunciar? ¿Qué me está estorbando para yo seguir a Jesús? ¿Ya se hicieron la pregunta? ¿Ya detectaron qué es lo que tienen que dejar? A lo mejor el celular, a lo mejor el Instagram, el Facebook. Bueno, pues entonces yo les hablaba acerca de que hay un costo para ser discípulos. Y hay una cita en Lucas 14:25. Dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: ¿por qué crees que Jesús volteó hacia la multitud y les habló? ¿Saben por qué Jesús le habló a la multitud? Porque hay muchos como la multitud que solamente quieren venir a buscar el milagro, la sanidad.
solamente quieren venir a encontrar lo que Dios puede darles instantáneamente, pero sabes que al momento de decir seguirle a Dios por amor no, o por obediencia, dice no, mejor no me quiero convertir en un discípulo, solamente vengo y tomo mi milagro, solamente quiero que Dios me sane, solamente quiero que Dios me libre de esta enfermedad terminal o de este padecimiento que estoy viviendo. Recibes el milagro, pero al momento de quedarte a recibir la enseñanza o de subir al monte para ser enseñado, dice no, eso cuesta mucho, mejor no, mejor discípulo no. Entonces es por eso que no todos quieren ser discípulos, porque hay un precio, hay un costo que pagar, como nos hablaban desde el domingo. Hay un costo que tenemos que pagar. ¿Tú estás dispuesto a pagarlo? Nosotros tenemos que estar dispuestos a pagarlo. ¿Sabes por qué? Por amor a Él, porque Él nos amó primero. Porque ¿dónde estaríamos hoy si no le hubiéramos conocido? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿En qué situación espiritualmente y físicamente estuviéramos si no le hubiéramos conocido? Yo creo que ser discípulo, el pagar el costo por ser discípulo es algo realmente relevante, a lo muy poquito relevante, a lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, un testimonio de donde Dios nos sacó, algo que ha hecho en nuestras vidas en lo interior que quizás tampoco a nadie se lo hemos contado. Pero ¿sabes qué? Por eso nosotros tenemos que pagar el precio o el costo. ¿Que acaso no pagas un costo para ir a cualquier otro lugar? Porque estamos impuestos a pagar por todo. Pagas impuestos hasta por tener una casa, pagas impuestos por tener un coche, pagas tenencia, pagas predial, pagas un costo por todo. Ahorita todo es dinero y sabes que Dios no te está pidiendo tu dinero, porque aún lo económico que tú tienes es de Él. Él te lo dio para que haya provisión en tu familia. ¿Sabes cuál es el costo? El costo nos va a costar a nosotros despojarnos de todo aquello que nos impide seguir a Dios. Seamos esos discípulos. Si me pueden poner la última diapositiva, por favor. Somos discípulos de Jesús. ¿Son discípulos de Jesús? Sigamos evolucionando y creciendo. Lucas 6:40. ¿Me pueden poner Lucas 6:40, por favor? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Tenemos gran ejemplo nos dejó Jesús. Seamos perfeccionados en Él. Por amor a Él, busquemos perfeccionarnos. Siempre cuando quieras desistir, piensa en el ejemplo que nos dejó Él y el ejemplo que nos dejaron sus primeros 12 discípulos, que a pesar de que tuvieron que pasar muchas cosas, despojarse de sí mismos, dejar trabajos, dejar familias y pagar un precio de muerte por predicar el evangelio, ¿sabes qué? No desistieron y llegaron a cumplir con el propósito por el cual Jesús los había enseñado. ¿Sabes por qué somos enseñados en esta casa? Porque hay un gran propósito en ti y en mí. Porque si Dios no te hubiera visto como una escogida o como un escogido, Dios no te estuviera enseñando de la manera que te está enseñando. Entonces, nuevamente les vuelvo a decir algo: somos discípulos de Jesús. Levantémonos a ser formados como discípulos con disciplinas que, aunque cueste nosotros, aún con lo que transcribimos, aún con lo que meditamos, aún cuando ponemos nuestros pies en esta casa, estamos representando a Jesús, y cuando vamos fuera de la casa de Dios, estamos representando a Jesús, porque somos discípulos a donde quiera que vayamos. Y sabes que un discípulo se reconoce. Si podemos leer todo el libro de Hechos, nos damos cuenta que muchas personas esperaban a los discípulos de Jesús para que fueran a enseñar a otras ciudades. Los discípulos de Jesús fueron a enseñar a muchas personas, constantemente estaban enseñando, iban de 2 en 2 a enseñar a diferentes ciudades, y es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Hay muchas personas que te están esperando que te termines de formar para que un día seas un maestro y enseñes a otros y les des de la libertad de la cual tú has recibido y les des de la enseñanza que ha traído un lavamiento para tu vida. Hay muchos allá afuera que se están perdiendo. Hay muchos que nunca a nadie se les ha hablado del amor de Dios. Y tú y yo estamos siendo enseñados para eso. Entonces necesitamos levantarnos como discípulos de Jesús, porque ejemplo tenemos. Dios les bendiga.
El discípulo no es superior a su maestro. ¿Pero qué dice? Mas todo el que fuere perfeccionado, el que fuere evolucionado, el que fuere desarrollado, porque la palabra perfeccionado no se refiere a alguien que no se equivoca, se refiere a alguien que ha alcanzado una madurez, alguien que ha crecido. ¿Sabes qué significa la palabra evolución? La palabra evolución significa desenrollar o desenvolver algo que estaba envuelto. Y cuando hablamos de la palabra de una persona que quiere ser o tener una evolución del discípulo, es alguien aquel que se quiere dejar formar, aún en su carácter, en su vida, en su manera de ser, porque todos ocupamos de alguna manera ser perfeccionados para llegar a un crecimiento, para llegar a una madurez. Judith decía algo ahorita, para demostrarle a las personas el amor de Dios. ¿Pero qué es el amor? ¿Qué es el amor? Diga conmigo: andar en sus mandamientos. Ese es el amor. Y cuando nosotros andemos en sus mandamientos, podemos ir a compartirle el amor de Dios a los que están afuera. Y sabes que cuando hablaba ella de una evolución, a mí se me vino a la mente el que creo yo que tuvo una evolución muy rápida, o no tan rápida, pero muy creciente, y fue Pedro. Porque lo primero que Jesús le dice a Pedro: tú eres pescador de peces, pero ahora ven, porque te voy a hacer pescador de ¿qué? Una primera evolución de Pedro fue dejar de ser pescador natural para ser un pescador espiritual, para formarlo como una persona con su carácter, para llevarlo hasta que sintiera la misma muerte, para que esa forma de pensar cambiara en Pedro. Mateo 26:31. Mateo 26:30. Fíjate lo que dice, más para añadir algo rápido y terminamos. Cuando hubiere cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, el profeta Isaías ya lo había dicho desde antes: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán como. ¿Quién era el pastor? Jesús. Él dijo: va a ser crucificado y las ovejas van a ser esparcidas. El que sigue: pero después de que haya resucitado, iré de vosotros a Galilea. Galilea significa, monte de los olivos significa prensa de aceite. Todos, de alguna manera, todo discípulo que quiere evolucionar va a pasar por una prensa de aceite. Querramos o no, pero todos vamos a pasar por una prensa de aceite. ¿Cuál ha sido esa prensa de aceite en tu vida? Una enfermedad, la pérdida de un hijo, la pérdida de algo en tu casa, un mueble, un inmueble. ¿Cuál ha sido tu prensa de aceite? Pero dice que una vez que pasen por la prensa de aceite, dice: yo voy a resucitar y los voy a ver en Galilea. ¿Sabes qué significa Galilea? Significa un ciclo nuevo, significa un nuevo amanecer. Dijo: los voy a ver cuando sea algo nuevo para todos ustedes. Pero antes de que haya un ciclo, todos tienen que pasar por una prensa de aceite. Metían los olivos y bajaban la prensa, hacían fuerza y salía el aceite de oliva puro. Salía puro. De eso, por eso cuando compras aceite de oliva dice 100% puro, extra virgen, porque sale directo del olivo. Y dice: cuando yo haya resucitado, iré a vosotros adelante en Galilea. ¿Qué más? 32. Pero fíjate, el discípulo que estaba evolucionando todavía, 33, respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Fíjate el carácter de Pedro. Porque Jesús dijo: es que ya está escrito, muchachos. Dijo: no, aquí se me hace que en esta parte se equivocó con todos, o se equivocó, le atinó a todos menos conmigo. Porque aunque todos se escandalicen, Señor, yo no me voy a escandalizar. No sabes quién soy yo, Pedro, me dicen la piedra. Pedro, ya sabes quién soy yo. El que sigue, el 34. Jesús le dijo: de cierto te digo, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora bríncate al 50, versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El que sigue. Pero uno de los que estaban con Jesús, llamado Pedro, extendió la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo,
del sumo sacerdote le mochó la oreja. Pues es decir, que Pedro todavía tenía un carácter que no había sido formado, aunque tenía 3 años andando con Jesús. Su evolución iba creciendo, pero su carácter todavía estaba detenido. Porque lo primero que Dios hace en tu vida es formarte el carácter. Y entre más carácter nosotros estemos siendo más difíciles, más prensados vamos a ser, aunque querramos o no. ¿Por qué crees que a veces decimos, ¿por qué yo paso tanto proceso? ¿Por qué yo en mi vida? ¿Por qué yo? ¿Por qué aquellos no? Bueno, porque tú eres más de carácter más difícil, y donde Dios quiere meterte es una prensita de aceite. Pero ¿sabes para qué? Porque tú eres un olivo y vas a sacar la unción que hay en ti. Entre más seas prensado, más unción vas a sacar de ti. Y Jesús le dijo que lo iban a negar. Dijo Pedro, yo no lo voy a negar. Cuando vinieron a prender a Jesús, Pedro sacó el filero, porque traía, me imagino, ahí por un cebollero que traía, un machete, y lo que hizo fue cortarle la oreja. Pero Jesús se molestó, porque no había entendido ni aún lo que había dicho antes, que iban a ir al pastor, las ovejas se iban a separar, y no había entendido que lo que estaban haciendo era que ya estaba destinado y profetizado para Jesús. Pero Pedro no tenía el carácter formado, el que sigue, el 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Le dijo Jesús, regresa tu espada, eso no tienes que hacer, o eso no te he enseñado. Yo no te dije que ya no era ojo por ojo, ahora te dije que tenías que ofrecer otra mejilla más. Regresa tu espada a su vaina, dice en Lucas. Vuelve a regresarla a su vaina. Porque Jesús, me imagino que le ha de haber dicho con un tono no delicado, me imagino que le dijo con un tono fuerte. Le dijo, Pedro, regresa tu espada a su lugar. Y aquel se asustó, pero ya lo que había hecho es que le había cortado la oreja a Malco. Malco también significa escogido, pero le mochó la oreja derecha. Lo Jesús se la puso, es donde iba a escuchar la revelación. Fíjate lo que pasó, bríncate al 69, 26-69. Pedro, estando sentado fuera en el patio, ya cuando Jesús lo habían apresado, se le acercó una cara diciendo, hey, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿No andaba muy gallito Pedro antes? ¿No andaba que cuántos son para no contarlos y échenme de uno en uno que yo puedo con todos? ¿No andaba así Pedro? Andaba mochando orejas. Y un día que a Jesús ve que en realidad estaba siendo crucificado, se acerca una mujer y le dice, ¿tú no andabas con Jesús? Y que sigue el 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Tú estabas con Jesús? No, yo no. ¿Cuál Jesús? ¿Chuy? ¿El de la esquina? ¿El de la vulca? El que sigue. Fíjate el 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Estaba siendo probado. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro en su prensa de aceite? Sin saber que Jesús estaba siendo apresado, él también estaba metiéndolo en su prensa de aceite, porque lo estaba llevando, que sabía que podía morir con él. ¿Qué no le dijo unos versículos atrás? Incluso hasta la muerte, si quieres voy contigo. No le dijo, tú estabas con Jesús. Ay, caramba, ¿la agarraron tan en serio? No, porque a veces estamos, Señor, te adoro, tú eres grande, Señor, yo creo en ti. Pero viene una situación, que no soy tu hija. ¿Pues no ibas a confiar en él? Sí, pero ya suéltame. No, es que en realidad Dios nos lleva a formar un carácter dentro de una prensa de aceite. Y fue la evolución de Pedro. El que sigue. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Ajá. Pues no anduvo con Jesús 3 años, pero sin querer estaba dando una realidad, porque no conocía todavía a Jesús en verdad. Aunque lo estaba negando, estaba teniendo una razón ahí, porque no conocía a Jesús. Porque si lo hubiera conocido en verdad, no lo hubiera negado. El que sigue. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Y qué dijo Pedro? El que sigue, el 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Le dijeron, a ver, tú hablas como Jesús. Hombre, no es cierto, yo no conozco a ese hombre. ¿Sabe quién será? No, mátenlo. ¿Qué no andabas con él? Porque empezó a hablar diferente, cambió su tono de voz.
sin querer estaba haciendo Jesús en su prensa de aceite, pero también lo estaba llevando Pedro, porque por poco lo iban a matar, pero Jesús lo estaba preparando para convertirlo en un verdadero discípulo. Era su graduación. Hechos 4:13. Fíjate lo que pasó después de unos años. Aquel cobarde que al parecer era valiente y que dijo que era muy valiente, fíjate lo que pasó después. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, ¿sabes qué significa la palabra denuedo? Valentía. Entonces todos viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y de barrio, se maravillaban y le reconocían que ahora sí había estado él con Jesús. Ahora sí evolucionó ese hombre, pero tuvo que ver la muerte para poder evolucionar. Y cuando él hablaba, la gente se quedaba maravillada, porque decían: yo conozco a Pedro, este que andaba ahí entre las chivas, entre los peces, este ni siquiera fue a la escuela, ¿cómo habla de esa forma? Y dice que hablaba con denuedos, con valentía, no tenía miedo a lo que sucedía. ¿Y sabes qué pasó después? Porque le dijeron a Pedro: cállate la boca, no vuelvas a anunciar del evangelio, porque te vamos a matar. Ahora Pedro ya había resultado una evolución en su vida cuando dijo: me vale grillo. No dijo así pero dijo Pedro: no me importa, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes qué forma murió Pedro? Como la de su maestro, nada más que lo pusieron al revés. Pero el día que murió, él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Filipenses 3:13, con esto termino, dijo Pablo: no pretendo haberlo alcanzado todo, porque si tú eres un discípulo que aún no te quieres evolucionar, necesitas decidirte a empezar ya. El lunes estaba conmigo Judith, tuvimos la clase con nuestro maestro. Yo le dije: ¿qué te pareció la clase? Dijo: es que es mucho. Porque cada vez es más y más. Pero Pablo dijo: pretendo, ¿qué? Hermanos míos, no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que hice ayer. Es decir, que si tú todavía no evolucionas hoy, necesitas empezar a crecer, porque el evangelio se trata de crecimiento. No puedes quedarte en una banca 25 años ni siquiera conocer más que el puro Salmo 23. Tienes que conocer los misterios. Dios dijo a través del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Pero dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Cómo están las cosas o cómo están las revelaciones? Ocultas. No pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué dice Pablo? Me extiendo. ¿Me qué? Me extiendo a lo que está delante. ¿Sabes una cosa? Que nada, cuando tú tienes un deseo por crecer y salir hacia adelante, nada te va a detener. Y sabes que se van a interponer personas, aunque se interpongan personas, Dios hay ocasiones que va a quitar amistades. Cuando tú deseas crecer, va a quitar amistades, va a quitar relaciones, va a quitar personas, va a quitar todo lo que nos estorba. Cuando tú le dices: Señor, yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero crecer. Porque a Pablo le quitó todo su círculo que estaba con él, porque al final el mismo círculo lo quería matar y lo perseguían a donde andaba. Se fue a Atenas: vámonos para allá, mátenme a ese. Se fue a Grecia: se fueron para allá, mátenme a Pablo. Pues ¿qué no eran los mismos? ¿Que no estaban con él? Sí, pero como ya se salió, dejó de convertirse para Pablo religión, para convertirse en relación, de conocer al maestro. Pero los que estaban en la religión lo persiguieron hasta matarlo. Y hoy leía y meditaba Hechos 21, porque el Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice: vete a Jerusalén. Y Pablo da un trago amargo y le habla con los que estaban con él y les dice: muchachos, porque dice que se junta bien bonito ese pasaje, léanlo a partir del 19, y les dice: muchachos, me imagino que se traga la saliva,
con una gota de sudor que le escurría fría, nervios, y les dice: me voy a Jerusalén y no los voy a volver a ver. Me voy a Jerusalén y no los voy a volver a ver. Y dice que los discípulos se empezaron a llorar bastante, mucho por él. Y Pablo les dice: acuérdense lo que les he enseñado. Pero una cosa hago, es que no valoro mi vida misma para terminar la carrera con gozo. Él pensaba que iba a regresar a Jerusalén para ser crucificado igual que Jesús. Pero ya estaba lista su última etapa de Pablo, porque fueron años de predicar el evangelio. Pero Dios lo iba preparando, porque fue una persona que evolucionó. ¿Sabes cómo lo preparó? Porque lo golpearon, lo desnudaron, lo dejaron en marea, lo mordió una serpiente, lo dejaron casi medio muerto, lo bajaron por una ventana porque lo querían matar, y le hicieron tantas marcas que un día les he dicho: lo vamos a ver y nos va a enseñar todas las cicatrices que tuvo aquí en la tierra, y que nosotros ni una ampolla tenemos, ni media ampolla. Y tenemos que evolucionar, muchachos. Todos, sí o sí, tenemos que estar en una prensa de aceite. Pero no puedes, tú eres un olivo, pero no puedes sacar la unción que hay en ti si no eres prensado. A lo mejor nos dicen: ya fui prensado, pero a lo mejor falta más. Todos necesitamos una evolución si queremos crecer. ¿Por qué crees que hay muchas sillas solas? Tenemos 187 sillas. Nos faltan como 140 sillas por llenar los miércoles, porque las personas no quieren pagar el precio, porque es más fácil darles que pagar. Por eso Judas dijo: a mí páguenme en vez de yo pagar, y vendió a Jesús por 30 monedas de plata, porque muchos no quieren pagar el precio de los que están acá, porque están en la casa, porque están lavando, porque el esposo, la esposa, lo que sea, pero no es más que no quieren pagar el precio. Y sabes, Junior, ¿dónde está Junior? Búscame la cita, mijo, la de, ahí no sé si la tengas o alguien la tiene, la de venir y comprar sin dinero. No recuerdo la cita. Venid y comprar sin dinero. Está en Isaías, pero no me acuerdo. Para que veas el costo. El costo es lo que a ti quieres que te cueste. Es que me cuesta mucho venir a la iglesia, ¿y por qué a otros les cuesta menos? Isaías 55:1. A todos los quienes, ¿a quiénes? A todos los sedientos. Son los que están, que tienen, un sediento, ¿de qué tiene ganas? A todos los que tienen ganas de agua. Venid, ¿a dónde? A las aguas, a las revelaciones. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero, sin precio, ¿qué? Vino y leche. Eso es lo que puedes comprar si tan solo estás dispuesto a pagar el precio. Por eso dijo: vengan y compren sin dinero. Sin dinero. Pero ¿quién dice primero que van a ir? ¿Quiénes van a ir? Los sedientos. Los que no tienen sed, no. Pero cada vez que estemos acá necesitamos estar sedientos. Sedientos. Yo quiero orar por ti ahí en tu lugar donde estás, pero puesto en pie, para que Dios te meta como un ciervo que clame por aguas en medio del desierto.